Hola, buenos días. Continuando con los temas de medicina interna, el día de hoy vamos a hablar sobre síndromes renales. Nosotros somos el equipo 1, está conformado por Karen Tapia, Jessica Aldapanco y Alan Ramírez. Para iniciar con el tema de insuficiencia renal, recordemos que los riñones son órganos importantes que participan en diferentes procesos como son en la formación de la orina, equilibrio electrolítico, equilibrio ácido-base, desintoxicación sanguínea y además nos ayudan a mantener el volumen sanguíneo. Es un órgano par retroperitoneal ubicado a cada lado de la columna vertebral entre L1 y L4, pesa alrededor de 135 a 150 gramos cada uno y tiene un color café rojizo. Además, los riñones miden de 10 a 12 centímetros de longitud, 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 de espesor. Presentan una cara anterior y una posterior que son aplanadas y tiene un borde externo que es el convexo y interno que es el cóncavo, además de polo superior y polo inferior. Cuenta con 3 capas. La primera cápsula renal, que es una membrana lisa, transparente, fibrosa, con la fascia, que es tejido conectivo, que une el riñón con las estructuras circundantes, y la cápsula adiposa, que es un tejido graso que rodea la cápsula renal. Iniciaremos con el tema de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es una pérdida de la función renal que ocurre en un periodo de horas o días y que cursa con una acumulación de creatinina, urea y otros productos del metabolismo. Se asocia además con una disminución del volumen urinario y retención hídrica. Engloba todas las causas capaces de producir una disminución brusca en la función normal del riñón. En cuanto a la epidemiología, la insuficiencia renal aguda es adquirida predominantemente en hospitales. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados y aproximadamente 0.5% de los pacientes hospitalizados requieren diálisis. En los niños afecta al 8% de los neonatos admitidos en terapia intensiva, con una mortalidad del 60% en los pacientes de insuficiencia renal de forma oligúrica. Existen 3 grupos principales, como son prerrenales, parenquimatosas y posrenales, que a continuación los vamos a ver. Hablaremos primero sobre la etiología de insuficiencia renal aguda prerrenal. Aquí la principal causa es todo aquello que disminuye el volumen sanguíneo. Por ejemplo, alguna de las etiologías es hipovolemia, disminución del gasto cardíaco o infarto agudo del miocardio, tamponamiento cardíaco. También puede ser una etiología la vasodilatación sistémica y de manera general pues la ingesta de AINES o IECAS. Entonces, aquí encontraremos una perfusión renal inadecuada por un volumen intravascular reducido. La causa más común es la deshidratación debido a la pérdida renal o extrarrenal de líquidos, y las causas menos comunes, choque séptico, secuestro de líquidos extravascular, uso excesivo de antihipertensivos e insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido. En los signos y los síntomas podremos encontrar sed excesiva, mareos en posición erguida, pérdida evidente de líquidos y de peso, disminución de la turgencia de la piel, mucosas y axilas secas y cambio de presión sanguínea. Aquí en la clínica principalmente encontraremos oliguria y aquí la orina se encontrará concentrada. El diagnóstico tendrá que ver con la osmolaridad de la orina y encontraremos que es mayor a 500 miliosmoles kilogramo y sodio menor a 20 miliequivalentes litro. El tratamiento tendrá que ver con tratar la etiología y será una reposición ya sea hidratación o diurético dependiendo de la causa que tenga el paciente. En la etiología de insuficiencia renal aguda renal o parenquimatosa encontraremos principalmente glomerulonefritis, vasculitis, tóxicos o fármacos, es decir, todas aquellas causas que afectan directamente al riñón. En el cuadro clínico principalmente encontraremos oliguria o diuresis normal y posteriormente poliuria, signos de uremia y trastornos metabólicos. También podemos encontrar edema e hipertensión, fiebre, artralgias y erupciones eritematosas pruriginosas, dolor intenso en fosa renal, placas color naranja brillante en las arteriolas retinianas y edema de papila, isquemia digital a pesar de la presencia de pulsos pedios palpables, y el diagnóstico tendrá que ver con la osmolaridad de orina, donde encontraremos que será mayor a 350 miliesmoles kilogramo y sodio menor a 40 miliequivalentes litro. El tratamiento tendrá que ver igual con tratar la etiología, donde tendremos que hacer hidratación o diuréticos según sea la causa y corregir los trastornos metabólicos. En las etiologías de insuficiencia renal aguda posrenal
Generalmente aquí tienen que ver con alguna obstrucción urinaria, donde podremos encontrar cálculos, hipertrofia prostática, neoplasias pélvicas o abdominales, fibrosis retroperitoneal, cateterismo, ureterales con isquemia y sangrado o derrame postraumático. En la clínica encontraremos diuresis variable y también podremos encontrar dolor y sensibilidad en la fosa renal o vejiga palpable. El diagnóstico principalmente se hace con ecografía renal y de vías urinarias para ver qué es lo que lo está obstruyendo, y el tratamiento tiene que ver con la descompresión de la vía urinaria. En la valoración de la excreción de orina, tenemos que tener claro que oliguria es la excreción urinaria en 24 horas de 100 a 400 mililitros por día y anuria es menor a 100 mililitros por día. Se considera que la insuficiencia renal aguda no es oligúrica cuando la excreción urinaria supera los 400 mililitros por día. Y algunas técnicas de imagen renal que podemos ocupar es la ecografía, el Doppler, la resonancia magnética, gamagrama nuclear, angiografía renal y biopsia renal. El tratamiento dependerá de la etiología, pero los objetivos principales son restaurar el flujo sanguíneo renal, aumentar el volumen de orina, evitar la progresión de las lesiones celulares y facilitar su reparación, llevar un control en cuanto al peso, volumen urinario, excreción de líquidos, tener una vigilancia sobre el sodio, potasio, cloro, glucosa, urea y creatinina en sangre, y en cuanto a la dieta, tener un control sobre el sodio, potasio y las proteínas. Se recomiendan 2 gramos de sodio, de 20 a 40 mil equivalentes de potasio y de 20 a 40 gramos de proteína. El siguiente tema es insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es un padecimiento muy frecuente, en algunos países considerado un problema de salud pública, y está caracterizado por una disminución en la tasa de filtración glomerular o la evidencia de daño renal anatómico o funcional, donde podremos encontrar proteinuria, glomerulonefritis o poliquistosis renal. Esto que persiste por 3 o más meses y que se puede dividir de acuerdo a la tasa de filtración glomerular en diferentes estadios, y dependiendo de este estadio podremos encontrar complicaciones esperadas y sabremos el tratamiento recomendado. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica es diabetes con el 45% de los casos, después hipertensión arterial con un 27% de los casos, enfermedades glomerulares el 10%, intersticiales con el 15%, después los síndromes de riñones poliquísticos el 2%, alteraciones congénitas como podría ser hipoplasia renal, nefrotóxicos como fármacos medio de contraste y metales pesados, después mielomas múltiples con una progresión de falla renal aguda o idiopáticos con un 4.3%. Del 20 al 40% de los pacientes con diabetes van a presentar nefropatía, la cual se manifiesta inicialmente con microalbuminuria y un estado de hiperinfiltración que al avanzar alcanza algunos niveles de proteinuria y finalmente pues la disminución de la tasa de filtración glomerular. Cabe destacar que la nefropatía se asocia estrechamente con la presión de retinopatía, ya que tienen el mismo sustrato patológico, es decir, la lesión microvascular. Se divide en 5 estadios según la tasa de filtración glomerular y dependerá de las complicaciones esperadas y el tratamiento recomendado. En el estadio 1 habla de una tasa de filtración mayor a 90, donde ya hay un daño funcional o anatómico con una tasa de filtración normal o incrementada. Las recomendaciones son tamizaje, tratamiento y control adecuado de comorbilidades, controlar los factores de avance y controlar el factor o los riesgos cardiovasculares. En el estadio 2, la tasa de filtración glomerular se encontrará de 60 a 89. Aquí ya hay una disminución leve de esta tasa de filtración y la recomendación es control del avance. En el estadio 3, la tasa de filtración será de 30 a 59, ya es una disminución moderada y la recomendación es identificar y tratar las complicaciones. En el estadio 4, ya la filtración es de 15 a 29, la disminución de esta tasa de filtración glomerular ya es grave y se recomiendan preparaciones para terapia de sustitución renal. Y en el estadio 5 ya es menor a 15, ya hay falla renal terminal y la recomendación pues es terapia de sustitución renal. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden presentar síntomas y signos a distintos niveles,
Puede manifestar síntomas generales como anorexia, sabor metálico, aliento urémico y náuseas. Y a nivel cutáneo cursan una estrecha urémica donde los depósitos de cristales blancos se encuentran sobre la piel y pueden provocar además prurito y calcifilaxis, que son ulceraciones isquémicas de la piel secundarias a las calcificaciones de las arteriolas subcutáneas. También se puede encontrar fibrosis sistémica nefrogénica. El sistema nervioso también puede verse afectado y puede manifestarse con encefalopatía, crisis convulsivas, neuropatía, insomnio o síndrome de piernas inquietas. El daño cardiovascular se manifiesta con pericarditis, aterosclerosis acelerada, hipertensión, dislipidemia, edema, insuficiencia cardíaca e hipertrofia del ventrículo izquierdo. A nivel hematológico podremos encontrar anemia y sangrados secundarios a disfunción plaquetaria, y en lo metabólico podremos encontrar hiperpotasemia, hiperfosfatemia o hipocalcemia e hiperparatiroidismo. Un aspecto importante a considerar es que la búsqueda intencionada de este padecimiento permite incrementar la eficacia diagnóstica del 27 al 85%. De esta manera se pueden implementar acciones para prevenir el avance de la enfermedad y de esta forma reducir la morbimortalidad y preparar adecuadamente a los pacientes para el momento en el que tengan que iniciar terapia de sustitución renal. Se recomienda el tamizaje en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, con diabetes, con hipertensión y en edad mayor a 60 años o con un antecedente familiar de insuficiencia renal crónica. Las pruebas recomendadas para el tamizaje será la determinación de tasa de filtración glomerular, también la búsqueda intencionada de microalbuminuria o proteinuria. Es elemental considerar que la determinación de creatinina sérica en ocasiones puede perder su valor diagnóstico, ya que pacientes con pérdida de la función renal hasta un 50% han cursado sin alteración en las cifras de creatinina, por lo que la mejor manera de valorar la función renal es a través del cálculo de la tasa de filtración glomerular. La fórmula más reconocida y utilizada es la modificación de la dieta de la enfermedad renal, en la cual existen varias versiones y la más completa considera la creatinina sérica, edad, género, raza del paciente, nitrógeno ureico sérico y albúmina. Es importante que en todos los pacientes que se determina una tasa de filtración glomerular disminuida se considere complementar un abordaje con un examen general de orina con determinación de microalbuminuria o proteinuria de 24 horas, electrolitos séricos completos, un perfil lipídico, ultrasonido renal y se puede agregar algunos otros estudios de gabinete dependiendo del cuadro clínico del paciente. Siempre se debe de calcular el índice de masa corporal y vigilar estrechamente el peso del paciente. Con base a los resultados obtenidos, se debe valorar entonces la cronicidad del cuadro y el grado de reversibilidad del daño. En cuanto al tratamiento, los objetivos son enlentecer el deterioro renal, controlando y corrigiendo las alteraciones visibles que puedan modificar la evolución de la función renal. También se intentará evitar o retrasar la aparición de la sintomatología urémica y prevenir en lo posible las secuelas y complicaciones de la uremia. En cuanto a la dieta, habrá restricción de proteínas, donde no se deberá exceder de 1 gramo kilogramo día y si es benéfica no exceder 0.6 gramos kilogramo día. Va a haber restricción de potasio. Una vez que la tasa de filtración glomerular haya decaído por debajo de 10 a 20 mililitros por minuto, se debe de limitar la ingesta a menos de 60 a 70 equivalentes día. Restricción de sal y agua, donde no se debe de ingerir más de 3 a 4 gramos de sodio, ya que pueden causar edema o hipertensión. En pacientes con hemodiálisis, la recomendación inicial es de 2 gramos al día. Va a haber restricción de fósforo, se debe de mantener por debajo de 4.5 miligramos decilitro, y restricción de magnesio, que está contraindicado los laxantes y antiácidos que contengan magnesio. El tratamiento en realidad pues será dirigido a controlar la causa y prevenir las complicaciones. Otras opciones terapéuticas serán la hemodiálisis, el trasplante renal y la diálisis. Esta última estará indicada cuando exista una sobrecarga de volumen que no responda a diuréticos o con acidosis metabólica intensa. En el caso de pericarditis, en caso de convulsiones y otros síntomas neurológicos, hiperpotasemia o cuando la creatinina sérica sea mayor de 10 miligramos decilitro o el BUN es de 100 miligramos decilitro. Vamos a hablar acerca del síndrome nefrótico y del nefrítico. Bueno, para iniciar,
es importante definir qué son los síndromes renales. Los síndromes renales van a ser formas clínicas y analíticas que identifican enfermedades del riñón. Estas enfermedades pueden ser muy variadas, pero es posible agruparlas en síndromes. La clave es diagnosticar el síndrome clínico para iniciar estudios complementarios e identificar la enfermedad renal de base. Esto para iniciar el tratamiento oportuno. Estos síndromes renales se pueden agrupar en estos que podemos observar. Está la hematuria, la proteinuria, el síndrome nefrótico, el nefrítico, hipertensión arterial asociada a enfermedad renal, insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal crónica, tubulopatías, infecciones urinarias. En el caso específico de esta exposición vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico y nefrítico y las tubulopatías. Bueno, un poquito para hablar del síndrome nefrítico y nefrótico es importante identificar algunas cuestiones generales. Este síndrome nefrítico y nefrótico, pues como ya lo comentamos anteriormente, son enfermedades renales. Entonces el órgano que va a estar afectado pues va a ser el riñón. Recordemos que el riñón, su unidad anatomofuncional pues es la nefrona, esta nefrona que podemos observar. Esta nefrona está compuesto del glomérulo y del túbulo contorneado, ya sea el proximal, el distal, el asa de Henle, en su rama delgada, la gruesa y todo el proceso fisiológico. Para el caso específico del síndrome nefrítico y del nefrótico, es importante hablar acerca de lo que sería el glomérulo. Aquí podemos ver una imagen del glomérulo. Podemos observar que este glomérulo pues, tiene una arteria aferente y una arteria eferente. La arteria aferente es la sangre que lleva hacia los capilares glomerulares, que estos son capilares o es un endotelio que está fenestrado, como lo pueden observar en la imagen, que se ven unas células rectangulares. Este glomérulo capilar que está fenestrado es la capa más interna de lo que sería el glomérulo. La siguiente capa es la línea morada que ustedes alcanzan a ver. Ese es la membrana basal de filtración. Y más externa se puede observar esos pequeños triangulitos. Básicamente esos son los pedicelos de los podocitos. Estas tres capas son las que encargadas de realizar la filtración de la sangre para que salga a lo que sería el espacio de Bowman y posteriormente al túbulo proximal para que termine en excreción como por orina. Entonces es importante identificar la arteria aferente, la arteriola eferente y principalmente pues estas capas que les había comentado, que de más interna a más externa es el glomérulo, los capilares glomerulares, la membrana basal de filtración y los pedicelos de los podocitos. Básicamente son tres capas. Esto es lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de síndrome nefrítico y nefrótico, porque la lesión característica va a definir el cuadro clínico. Aquí podemos observar, digamos, una imagen de un acercamiento si nosotros hiciéramos un corte en lo que sería el endotelio. Aquí podemos observar la imagen que podemos ver las células endoteliales, como les había comentado, son esta capa endotelial son células que están fenestradas, es decir, tienen pequeños orificios por los que pueda salir o pueda pasar pues, los líquidos. La lámina basal es la que se encuentra de color azul y también están los pies de los podocitos, que son parte de los pedicelos, que es la capa más externa. Estas tres capas se encargan de realizar el proceso de la filtración mediante el volumen que llega de la arteria aferente.
llega el volumen de la arteria aferente que pasa por estas tres capas y sale a lo que sería el espacio de la cápsula de Bowman para posteriormente producir la orina. Básicamente aquí se produce el proceso de la filtración. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del cuadro clínico. Es importante diferenciar al síndrome nefrótico del síndrome nefrítico porque la lesión es diferente en las membranas de filtración. Es donde se va a presentar la lesión, pero es diferente en el nefrítico y en el nefrótico. En el caso del síndrome nefrótico, como podemos observar en la imagen, la lesión se localiza en los pedicelos de los podocitos, que es la capa más externa de las tres capas de filtración. Que exista una lesión en los pedicelos va a condicionarnos la clínica o la presentación de la clínica en el síndrome nefrótico. Como la lesión está localizada en los pedicelos, que es la capa más externa, debido a que hay una ausencia de una capa de filtración, va a predisponer a que exista una salida de proteínas al espacio de Bowman y posteriormente se presenta en la orina. Por eso se va a presentar la proteinuria. En el síndrome nefrótico es característica que haya una pérdida masiva de proteínas, principalmente de más de 3 gramos al día, o se puede realizar un índice de proteínas creatinina que puede ser mayor a 3, o en niños que sea una pérdida de proteínas mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Como hay una pérdida de proteínas importante, en sangre se va a ver disminuido estas proteínas, por tanto va a existir hipoproteinemia. Esta pérdida de proteínas en sangre va a condicionar el edema porque se ve alterado la presión coloidosmótica. Cuando hay una alteración o un desequilibrio de la presión coloidosmótica, el líquido intravascular tiende a difundir al espacio extravascular, presentándose clínicamente como un edema generalizado. Como mecanismo compensatorio se va a sintetizar lipoproteínas por parte del hígado. El hígado detecta que hay una baja de proteínas en sangre, lo cual está causando el edema. Entonces, como mecanismo compensatorio empieza a sintetizar lipoproteínas, principalmente el colesterol. Esto es como un mecanismo compensatorio para tratar de mantener la presión coloidosmótica y tratar de limitar la presencia del edema. Entonces, si nosotros tomáramos una muestra sanguínea, se vería alterada o existiría altos niveles de colesterol o de triglicéridos porque por compensación se va a sintetizar lipoproteínas. Entonces va a aparecer hiperlipidemia. Y igualmente porque hay una lesión en la membrana, en la capa más externa de la membrana de filtración, no va a eximir que eh, estas grasas también se puedan presentar en orina. Entonces se va a presentar la lipiduria. Esas son las características clínicas del síndrome nefrótico, recordando que la lesión está en los pedicelos de los podocitos. En cuanto al síndrome nefrítico, la lesión es diferente en este caso. La lesión es en la capa más interna, donde está el endotelio vascular. De igual manera, como hay una lesión en las membranas de filtración, se va a presentar una proteinuria. Se menciona que no va a ser una proteinuria masiva como en el caso del síndrome nefrótico. Esta proteinuria es variable. Se va a presentar también una hematuria. ¿Por qué? Porque está lesionado el endotelio vascular. Este endotelio vascular, al ser lastimado o tener alguna lesión, va a predisponer a la salida de eritrocitos, que son unas células. Estas células son se menciona en los artículos que va a existir una salida de eritrocitos que van a pasar al espacio de Bowman y se va a presentar como una hematuria por salida de eritrocitos. También se menciona que
Es muy común que estos eritrocitos se presenten se presente hematuria microscópica, pero también se pueden presentar los que se denominan cilindros hemáticos. Estos cilindros hemáticos básicamente es una aglomeración de muchos eritrocitos, y esto se da porque cuando pasan por los túbulos, como son muy pequeños los túbulos y los eritrocitos eh, se les dificulta pasar por esos túbulos, llegan a conglomerarse, presentándose como cilindros hemáticos. Entonces se va a presentar hematuria. Debido a que este síndrome nefrótico eh, es un proceso inflamatorio agudo, se va a presentar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Se menciona que va a haber una oliguria, que es característico que sea menos de 500 mililitros. Debido a que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular por una falta o una disminución de la perfusión, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a traducirse en la hipertensión arterial, principalmente por el efecto de la angiotensina, por una disminución de la perfusión. Entonces, clínicamente también va a tener niveles de tensión arterial aumentados, y también va a tener eh, la presencia de edema. Este, más que por la pérdida de proteínas, se va a deber por una retención de sodio por el mismo sistema renina-angiotensina, por la disminución de la perfusión renal. Y como mecanismo compensatorio, eh, trata de retener líquidos por retención de sodio. Trata de retener sodio y mantiene el volumen, y se traduce en edema. El síndrome nefrótico va a estar producido por un aumento de la permeabilidad renal para las proteínas por la lesión en los pedicelos. Esa es la característica. Y el síndrome nefrótico, pues generalmente se va a producir por un inmunocomplejo de antígeno-anticuerpo, generalmente producido por por alguna infección, lo cual va a traducir un inmunocomplejo antígeno-anticuerpo que está causando la lesión en el endotelio vascular. Bueno, en cuanto a su etiología, el síndrome nefrótico se puede dividir en glomerulonefritis primarias o glomerulonefritis secundarias. Las primarias puede ser la nefropatía de cambios mínimos, la glomerulonefritis esclerosante y focal, la membranosa, la membranoproliferativa, nefropatía por inmunoglobulina A, por inmunoglobulina M. Las glomerulonefritis secundarias pues son secundarias a una causa. Puede ser por alguna enfermedad sistémica, por enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, por alguna neoplasia, algún fármaco, incluso hay otras causas. En la imagen de abajo podemos observar la distribución de síndromes renales según la edad en nefropatías biopsiadas. Esto según eh, el registro de glomerulonefritis en España. Podemos observar que la presencia del síndrome nefrótico pues es el más prevalente en menores de 15 años y de 15 a 65 años. Es de los más prevalentes. Y también podemos ver las causas de síndrome nefrótico biopsiado. Digamos que la biopsia es el estudio para tratar de dar la etiología de forma más específica. Es un estudio anatomopatológico. De el más prevalente es la glomerulonefritis membranosa, seguida de la de cambios mínimos y la esclerosante. Bueno, en cuanto al síndrome nefrítico, de su etiología, pues esta se divide en frecuencias, principalmente pues en la edad. En menores de 15 años está la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, la nefropatía por inmunoglobulina A, enfermedad de membrana basal,
la nefritis hereditaria, de 15 a 65 años, la nefropatía por inmunoglobulina A, la enfermedad de membrana basal delgada, nefropatía lúpica, nefritis hereditarias, mayor de 65 años, puede ser una vasculitis, una nefropatía por inmunoglobulina A, nefropatía membranosa, glomerulonephritis aguda postinfecciosa. Bueno, ya les había comentado que una de las causas más frecuentes es por un agente infeccioso. Se puede dividir en bacterias, virus o parásitos. En cuanto a las bacterias, pues el ejemplo más frecuente es el estreptococo beta-hemolítico por una glomerulonefritis postinfecciosa. Puede ser también por estafilococos, por neumococos, salmonella, brucela, virus como el de la hepatitis B, el Epstein-Barr, varicela, citomegalovirus, la rubiola y los parásitos como malaria, toxoplasma. Bueno, cuando hablamos acerca del diagnóstico en el síndrome nefrótico y en el síndrome nefrítico, es importante identificar el cuadro clínico de cada uno de estos, porque es el diferencial. El síndrome nefrótico, como ya lo habíamos comentado, la proteinuria va a ser la manifestación cardinal debido a que hay una pérdida de proteínas masiva mayor de 3 gramos al día. El estándar de oro va a ser la recolección de orina de 24 horas. Esto para cuantificar la pérdida de proteínas. También se menciona que se puede hacer un índice proteinuria, creatinuria, pero no es tan sensible como la recolección de orina de 24 horas. Podemos realizar un examen general de orina donde se nos pueda mostrar la lipiduria e incluso la proteinuria. Una química sanguínea para cuantificar los niveles de colesterol, de triglicéridos y de albúmina, y también de electrolitos, sodio, potasio, cloro, principalmente la evaluación del sodio. Entonces, para el diagnóstico del síndrome nefrótico, lo más importante es siempre tener en cuenta la clínica. La proteinuria mayor a 3 gramos al día, la hipoproteinemia, la presencia de edema, la hiperlipidemia por la cuantificación del colesterol, los triglicéridos, e incluso la lipiduria también, por el examen general de orina. Este cuadro clínico pues, nos va a orientar más al síndrome nefrótico. En cuanto al síndrome nefrítico, igualmente el diagnóstico va a ser mediante el cuadro clínico. La presentación del síndrome nefrítico, pues recordemos que hemos comentado que es por proteinuria, no es una pérdida tan masiva de más de 3 gramos, pero esto es variable. La presencia de hematuria, en la hematuria la podemos observar en el examen general de orina, hematuria microscópica, e incluso te pueden reportar que existan cilindros hemáticos por la aglomeración de estos eritrocitos. Algo importante que se va a presentar en el síndrome nefrítico es la oliguria por la alteración en la perfusión del glomérulo. Entonces, paciente que se presente con una excesión de orina menor de 500 mililitros va a presentar lo que denominamos como oliguria como mecanismo. También parte del síndrome nefrítico va a presentarle hipertensión arterial sistémica por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algo importante a tener en cuenta del síndrome nefrítico es que la clínica nos va a asociar o a tener una sospecha diagnóstica. También es importante tener en cuenta que la ausencia de datos de enfermedad sistémica y la relación con una infección previa puede ser una posible causante. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente del síndrome nefrítico pues es una infección. También se menciona que las streptolicinas se encuentran elevadas de un 60-80% de los pacientes durante los primeros 10 días y pueden persistir de 4 a 10 semanas. Este sería como el diagnóstico. Primero debe ser clínico y complementado con estudios de laboratorio. También se menciona que podemos utilizar una radiografía, algún ultrasonido, pero pues para dar un diagnóstico histopatológico, un diagnóstico pues nosológico exacto, se necesita realizar pues una biopsia renal para pues distinguir la etiología principal.
Aquí están algunas características de indicación de biopsia renal del síndrome nefrótico y nefrítico. El nefrótico es menor de 2 años y que tenga mayor de 10 años. La presencia de hematuria macroscópica, la agregación o la persistencia de hipertensión, la resistencia al tratamiento por corticoides, el deterioro de la función renal y recaídas frecuentes. Son algunos de los criterios para realizar una biopsia renal en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico, pues los criterios son la presencia de hipertensión, edema y oliguria que sea mayor a 3 meses, hematuria macroscópica mayor a 3 semanas, insuficiencia renal aguda mayor a 3 semanas, que esté asociado al síndrome nefrótico y ante una duda diagnóstica son las indicaciones para realizar la biopsia. Bueno, en cuanto al tratamiento, en el caso del síndrome nefrótico se va a instaurar de acuerdo a la presentación clínica. Eso en lo que se trata de buscar la etiología específica mediante otros estudios complementarios que puede llegar hasta la biopsia renal. Entonces el tratamiento básicamente es instaurado por la presentación clínica y está caracterizado por la modificación de la dieta, principalmente por restricción de proteínas. Recordemos que aquí hay una pérdida masiva de proteínas, por eso debe haber una restricción de proteínas, una restricción en el consumo de sodio, igualmente una disminución o una dieta baja en grasas. Eh, para tratar de disminuir el edema se puede instaurar tratamiento farmacológico con diuréticos, y para disminuir la hiperlipidemia pues puede instaurarse tratamiento con estatinas, fibratos y resinas. El tratamiento varía mucho dependiendo de la presentación nosológica, del tipo de glomerulopatía que presente el cuadro clínico del síndrome nefrótico. Por ejemplo, en caso de una glomerulopatía primaria, se recomienda el uso de esteroides e inmunosupresores por periodos largos. En el caso de una infección crónica por virus de hepatitis C, pues se menciona el uso del interferón alfa y la ribavirina. Todo dependerá de la presentación etiológica específica. En el caso del síndrome nefrítico, y de igual forma el tratamiento se va a centrar en un tratamiento de soporte, en tratar de prevenir las complicaciones de la retención hídrica. Aquí hay que tratar de restringir los líquidos y el sodio. Recordemos que hay una oliguria, y también para tratar de disminuir eh, el edema se puede emplear diuréticos de asa. Depende mucho de la presentación clínica que tenga el paciente con síndrome nefrítico. Puede llegar hasta incluso necesitar terapia de reemplazo de la función renal. Se menciona que generalmente se recupera la diuresis de 7 a 10 días de iniciado el cuadro de síndrome nefrítico. Eh, Igual no hay evidencia de que el uso de antibióticos para tratar el foco primario prevenga la aparición de la glomerulonefritis. Esto porque ya habíamos mencionado anteriormente que la etiología más frecuente es por la presentación de una infección. Sin embargo, pues hay evidencia de que utilizar antibióticos en el foco primario pues no previene la glomerulonefritis. En cuanto al síndrome nefrótico, para tratar el edema se puede usar el hidroclorotiazida, la espironolactona, se puede complementar con albúmina porque hay una pérdida de proteínas. Puede usar albúmina con furosemide, y para la glomerulonefritis primaria se puede usar algún esteroide como prednisona. Estas son pues por periodos largos de tiempo, de 4 a 6 semanas, evaluar la respuesta, y después, en dado caso de que sea una respuesta favorable, debe haber un retiro progresivo durante 6 semanas. En el síndrome nefrítico podemos utilizar diuréticos como la hidrolazina de 3 miligramos por kilo dosis cada 8 horas vía oral, e incluso para mantener o controlar la hipertensión arterial se puede usar algún antihipertensivo como el nifedipino. Bien, ahora vamos a continuar con la nefritis tubulointersticial.
Esta es una enfermedad que afecta al intersticio renal mediante infiltrados inflamatorios y edema, asociada a un deterioro agudo de la función renal. Bien, tenemos que dentro de su etiología tenemos a tres. Dentro de la etiología tenemos que se divide en tres. Por fármacos, que es la principal causa. Dentro de ellos tenemos a los betalactámicos, a los AINES y a la rifampicina. Dentro de las infecciones tenemos de tipo viral como el citomegalovirus, hepatitis, virus de VIH y virus de Epstein-Barr. Bacterianos tenemos a Salmonella, Streptococcus, Yersinia y Brucella. Dentro de los hongos a histoplasmosis y dentro de los parásitos a Leishmania y Toxoplasma. En la inmunitaria tenemos a enfermedades como la sarcoidosis, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Bien, aquí tenemos un cuadro donde tenemos a los principales fármacos. Como ya les había mencionado, los antibióticos betalactámicos son los principales y dentro de ellos el principal era la meticilina. También tenemos a los AINES como el ibuprofeno, el ketoprofeno y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 y a los diuréticos como las furosemidas, los tiacídicos y otros como la lupurinol, la ciatoprina y antagonistas del receptor de histamina 2, además de antihipertensores y antipilépticos. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que va a haber un edema e infiltración de las células inflamatorias en el intersticio renal. Esto es debido principalmente a los linfocitos T y células mononucleares con eosinófilos principalmente. Esto va a provocar una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Si estas reacciones inflamatorias son prolongadas, va a haber una acumulación de la matriz extracelular, causando fibrosis intersticial y atrofia tubular, lo cual nos va a provocar una nefritis tubulointersticial crónica, debido a la fibrosis y a la atrofia tubular. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que va a haber principalmente una historia de consumo de fármacos de 3 a 5 días antes de la aparición de los síntomas. Estos síntomas incluyen fiebre menor a 39 grados centígrados, erupción cutánea de tipo exantemática y artralgia, aunado a una insuficiencia renal oligúrica con diuresis conservada en la mayoría de los casos. También puede haber dolor abdominal en el flanco. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la biopsia renal es el gold estándar y en ella vamos a encontrar infiltrado de linfocitos y eosinófilos. En cuanto al laboratorio, podemos encontrar eosinofilia, proteinuria de 0.3 a 0.5 gramos en 24 horas y en el sedimento urinario leucocitos y eritrocitos. Para el tratamiento de primera línea tenemos a los corticosteroides y en caso de una nefritis tubulointersticial relacionada a fármacos, se recomienda su interrupción del fármaco y bueno, ahí podemos valorar si podemos utilizar los corticosteroides o no. Finalmente tenemos el síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis anterior. Este es un trastorno poco común, sin predominio de género y con una proporción mujer-varón de 3 a 1. Principalmente se da en edad de los 15 años y el diagnóstico requiere la presencia de nefritis tubulointersticial y uveitis asociada a una función renal anormal. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos el dolor y el enrojecimiento ocular, edema de párpados, la pérdida de la visión rápidamente progresiva, pérdida de peso, fiebre y fatiga. Y bueno, como ya les había comentado, a una función renal anormal. De hecho, es por eso que se detecta como ya se mencionó, tiene que haber la presencia de uveitis más la nefritis tubulointersticial.